Hola, buenas tardes, estimados alumnos. Soy el profesor Jonathan y hoy vamos a explorar un tema que es clave tanto en medicina como en enfermería: los grupos sanguíneos y su relevancia en las transfusiones sanguíneas. ¿Sabían ustedes que antes del siglo XX se intentaban transfundir sangre entre animales y humanos? Obviamente que la mayoría de las veces terminaba en la muerte del paciente. ¿Y por qué? Porque no se conocía la existencia de los grupos sanguíneos. Ahora ustedes imagínense que ingresa a la sala de un hospital un paciente con hemorragia grave debido a un accidente automovilístico. ¿Se podrá transfundir cualquier tipo de sangre a ese paciente? La respuesta es no, porque la compatibilidad para la transfusión de sangre va a depender de los antígenos que cada persona tiene en sus glóbulos rojos. En este video revisaremos qué son los antígenos y anticuerpos que están presentes en la sangre, los grupos sanguíneos, los distintos grupos sanguíneos A, B, AB, O y el factor RH. Y por último, y muy importante, los cuidados de enfermería que realizamos nosotros como enfermeros antes, durante y después de la transfusión sanguínea. Antes de empezar con el tema, hablaremos qué es la sangre. Para muchos autores, la sangre es considerada un tejido conectivo, que está formado por elementos formes y plasma. El plasma que va a representar el 55% y los elementos formes el 45%. De los elementos formes mencionaremos los glóbulos rojos, que son los eritrocitos, son los encargados de transportar oxígeno y eliminar CO2, los glóbulos blancos, cuya función es defender el organismo frente a infecciones, y las plaquetas que participan en la coagulación y reparación de los vasos sanguíneos. La función principal, resumiendo, no menos importante entre todas las funciones, lo más importante de la sangre es eliminar desechos metabólicos, eliminar CO2 y aportar oxígeno y nutrientes hacia las diversas regiones del cuerpo. Empecemos con el concepto de antígenos y anticuerpos. ¿Qué son los antígenos? Son moléculas o sustancias presentes en la superficie de los glóbulos rojos. Funcionan como marca de identidad. El sistema inmune lo reconoce como propio. ¿Y qué serían los anticuerpos? Son proteínas que se encuentran en el plasma, que son producidos como un mecanismo de defensa cuando el organismo detecta antígenos extraños. Su función es atacar y destruir esos glóbulos rojos que no son compatibles. En resumen, antígenos se encuentran en la superficie del glóbulo rojo, marcan qué tipo de grupo sanguíneo es, y los anticuerpos se encuentran en el plasma, atacan a los antígenos que no son propios. El factor RH, el nombre viene del mono rhesus, donde se investigó este tipo de antígeno y se descubrió el antígeno D. El factor RH es un sistema de clasificación sanguínea basada en la presencia o ausencia del antígeno D en la superficie de los glóbulos rojos. El antígeno D es una proteína, con marcador de la membrana del eritrocito. En transfusiones sanguíneas se tiene que tener mucho cuidado en el tema de transfusiones, porque una persona RH negativo no puede recibir sangre de un donante RH positivo, porque su organismo puede producir anticuerpos anti-D, generando una reacción hemolítica. En el embarazo pasa casi lo mismo. Si una madre es RH negativo y el feto es RH positivo, la madre puede desarrollar anticuerpos contra el antígeno D. A este fenómeno se le denomina incompatibilidad RH y puede causar la enfermedad hemolítica de recién nacido. Para prevenirlo, se administra a la madre inmunoglobulina anti-D durante el embarazo y después del parto. Después observamos una clasificación, un cuadro donde se clasifica los distintos grupos: O, A,
B, AB y los distintos factores RH negativo o positivo, a qué otros grupos pueden donar o pueden recibir. Resumiendo todo el cuadro, el grupo O es el donante universal, porque puede donar a todos los grupos. Y el grupo AB positivo es el receptor universal porque puede recibir sangre de todos los grupos. Continuando con la clase, nos toca hablar de los cuidados de enfermería durante los cuidados de enfermería antes de la transfusión sanguínea. ¿Cuáles van a ser nuestros cuidados ante la transfusión sanguínea? Nosotros, como profesionales de la salud, tenemos que verificar la indicación médica y el consentimiento informado. Confirmar que la transfusión esté escrita. Asegurarse de que el paciente o tutor haya firmado el consentimiento. Valorar al paciente cefalocaudalmente, controlar signos vitales, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, temperatura y saturación. Valorar el estado de conciencia, preguntarle si tuvo antecedentes de transfusiones y si tuvo alguna reacción cuando le transfundieron anteriormente. Evaluar la vía venosa, un acceso venoso periférico, colocar un acceso venoso periférico de gran calibre, en lo posible un ABOCA número 20. Revisar la sangre que se va a transfundir, sobre todo verificar el grupo sanguíneo, el factor RH, el tipo de hemocomponente que se va a transfundir, la fecha de expiración, la integridad de la bolsa y el aspecto del contenido. También hay que comprobar la prueba cruzada realizada en el banco de sangre. Preparar todo el material para la transfusión. La sede de transfusión tiene que ser con filtro y la solución que siempre se usará es la solución salina o cloruro de sodio al 0,9%. No usar otras soluciones. Educar al paciente, explicar el procedimiento, que puede sentir escalofrío, fiebre, dolor lumbar, urticaria, dificultad para respirar. Después, los cuidados de enfermería durante la transfusión sanguínea. Nosotros tenemos que iniciar la transfusión lentamente. Los primeros 15 y 20 minutos a velocidad reducida para observar posibles reacciones. Controlar los signos vitales al inicio, a los 15 minutos y luego según protocolo institucional, que mayormente es entre 30 y 60 minutos. Observar constantemente al paciente si presenta alguna reacción alérgica, hipotensión, dolor lumbar, disnea y la administración segura. Siempre con solución salina, cloruro de sodio 0,9%. No mezclar medicamentos, tiene que ser un acceso venoso periférico exclusivo para la transfusión sanguínea. Mantener el acceso venoso permeable. Actuar ante cualquier reacción alérgica o adversa. Suspender la transfusión inmediatamente, avisar al médico, mantener el acceso venoso permeable y conservar la bolsa de sangre para su posterior estudio. Después de la transfusión, nosotros como profesionales de la salud debemos registrar y documentar todo lo que hicimos. El horario que se inició, que finalizó, el volumen transfundido, cuánto se transfundió, qué tipo de hemocomponente se transfundió, si toleró bien o no toleró el paciente, y vigilar al paciente post-transfusión, ¿sí? Observar signos de reacciones tardías, fiebre, ictericia, hematuria o malestar general. Después descartar el material de uso según normas de bioseguridad. Documentar todo en historia clínica. Y por último, no menos importante, educar al paciente. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Muchas gracias.